Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga esta mañana. Espero que ustedes estén disfrutando ahí en sus casas. Esta hora vamos a dar principio al servicio de esta mañana y de nuevo estamos usando este método. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tener este método para poder llegar hasta sus hogares. Vamos a empezar el servicio leyendo el Salmo número 23. Y a la letra dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso salmo, donde el salmista nos lo escribe para infundirnos confianza y no tengamos temor en este tiempo de difícil situación que está en nuestros días. Ahora les voy a pedir a cada uno de los que nos están viendo que inclinen sus rostros para dar principio al servicio de oración a nuestro Dios esta mañana. Oremos. Padre Celestial que mora en el cielo, santificado sea su santo nombre. Señor, derrame toda bendición y toda acción de gracia en los que nos van a estar viendo esta mañana, a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Padre Celestial, esta mañana le pedimos que todo lo que hagamos, todo lo que hablamos, sea para la gloria de su santo nombre. Señor, reciba toda la gloria y toda la alabanza en este día, porque solamente usted la merece. En el nombre precioso de su Hijo, nuestro Dios y nuestro Señor Jesús, oramos. Amén. Voy a dejarle el lugar a nuestro hermano que nos trae la meditación de la comunión. As we prepare for our communion service just now, we're going to ask you to hear our meditation. A medida que nos preparamos para la comunión, participar de la comunión del Señor, pedimos que escuchen la meditación primeramente. And if your scriptures are available, turn to Colossians 2:13 and 14. Tiene sus escrituras a la mano, su Biblia en la mano. Vaya al libro de Colosenses, el capítulo 2. Vamos a leer los versículos 13 y 14. It says, when you were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he made you alive together with him, and forgiving all of our transgressions, having canceled out the certificate of death, consisting of decrees against us, which were hostile to us. And he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Dice el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. In these two verses, Paul makes the following observation. En estos dos versículos, el apóstol Pablo hace la siguiente observación. This is why and how our sins are forgiven. Este es el por qué y el cómo es que nuestros pecados son perdonados.
We were dead in our sins and could not remove the consequences of those sins. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y no podíamos quitar las consecuencias de ellos Or make a sacrifice for them. o hacer un sacrificio por estos pecados. We had a certificate of death. Teníamos, teníamos un acta de decretos contra nosotros. We had an IOU with God that was beyond our ability to pay. Teníamos una deuda con Dios que estaba más allá de nuestra capacidad para pagarla. And this is why we needed the forgiveness of God. Y es por eso que necesitábamos ser perdonados por Dios. So Paul tells us God canceled the debt. Así que el apóstol Pablo nos dice que Dios anuló o canceló la deuda. The word canceled means he wiped the debt out. La palabra anular o cancelar significa que Él borró nuestra deuda completamente. And in verse 14, he tells us how God did this. Y en el versículo 14, Pablo nos dice cómo hizo Dios esto. God took our IOU and nailed it to Jesus' cross. Dios tomó nuestra deuda y la clavó a la cruz de Jesús. It was Jesus' blood that wiped out our debt. Fue la sangre de Jesús la que borró totalmente nuestras deudas. Then God put us in the plus column. Y luego Dios nos puso en su lista de cancelado. As we eat of the bread and drink from the cup, Según comemos este pan y bebemos de esta copa, let us carefully and prayerfully give thanks to Jesus for giving his own life so that our debt would be canceled. demos gracias a Jesús de manera cuidadosa y en oración por haber dado su propia vida para que nuestra deuda fuese cancelada. And God gave us a receipt, Y Dios nos dio un recibo que dice, paid in full. pagado está o consumado es. So would the men come that are going to help us with communion? A pedir a los hermanos que pasen, los que van a ayudarnos con la comunión y participar de esta mesa. Let's pray. Oremos. Our Father and our God, we are grateful today that we can come together and still remember the death of your Son and our Savior, Jesus Christ. Nuestro Padre Dios, venimos delante de su presencia, estamos agradecidos que podemos celebrar la muerte de nuestro Dios y Salvador, su Hijo Jesucristo. And he willingly went to the cross to pay a debt we could not pay. Porque Él fue voluntariamente a la cruz para pagar una deuda que nosotros no podíamos pagarla. And so as we partake of the bread, Según participamos de este pan as we drink from the cup, y a medida que bebemos de esta copa, help us to remember and honor him as we observe his death in this way. ayúdenos a participar y a recordarlo de una manera digna según le honramos de esta manera. So bless the bread, Bendiga pues el pan, bless the cup, bendiga la copa, and bless those who partake, bendiga a aquellos que van a participar. that we might remember and honor you in this hour. Que podamos recordarlo y podamos honrarlo en esta hora. And we pray this in Jesus' name, amen. Y oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
días, hermanos. En esta mañana nuevamente los saludamos desde la iglesia Nueva Creación y estamos contentos de poder llegar hasta sus hogares, a muchas partes a través de este medio, y le damos gracias a Dios porque nos ha dejado participar y su palabra no se ha interrumpido, su mensaje no se ha interrumpido a pesar de la situación en la que estamos ahorita. La semana pasada estudiamos un poquito sobre la vida de David, cómo Dios lo hace ver diferente su problema, cómo Dios lo saca de donde está su problema. Y este día, vamos a estudiar un poquito sobre la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y vamos a ir a Dios en oración. Así como estamos, vamos a inclinar nuestro rostro para ir a Dios en oración y pedirle que nos bendiga a través de su palabra esta mañana. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, gracias te damos por la bendición que nos das de estar aquí delante de tu pueblo, Padre. Te pido, Señor, esta mañana que nos uses a cada uno de los que estamos aquí para llevar tu mensaje, aquellos que ya te conocen y aquellos que no te conocen aún, Padre. Gracias te damos por la bendición que nos das de estar bien, con salud, Padre. Esperamos que tu pueblo y toda la gente, Padre, esté mejorando, esté bien, Padre. Y te pedimos, Señor, que esta mañana sean mis labios y sea tu palabra la que se exponga esta mañana, Señor. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ok, esta mañana vamos a estudiar un poquito sobre qué es la voluntad de Dios o cómo es la voluntad de Dios. Muchos conocemos la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y una parte donde dice: hágase, Señor, tu voluntad. Y muchas veces lo decimos ya como una repetición del Señor, que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad, pero no sabemos realmente cuál es la voluntad de Dios o no hemos entendido cuál realmente es la voluntad de Dios. ¿Qué es una voluntad? La voluntad es el deseo de una persona. En este caso, la voluntad de Dios es la que vamos a estudiar. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios para con nosotros? Un deseo es una intención, un propósito. Y cuando decimos que alguien muere y le preguntamos, bueno, ¿cuál fue su último deseo? La persona que nos va a decir cuál fue su último deseo, esa persona que murió, es porque conoció a esa persona o convivió con esa persona. Le va a decir, bueno, la voluntad de mi familiar antes de que muriera fue que llevara mis cenizas y las tirara en el mar. Y si nosotros le preguntamos a esa persona ¿por qué él quería que tirara sus cenizas en el mar? Va a decir, bueno, es que a él le gustaba mucho ir a pescar, a él le gustaba mucho pasar sus vacaciones en el mar, a él le gustaba mucho pasear por la playa. Nos está diciendo por qué, porque conocía a esa persona. Entonces, ahí en Efesios 1, del 4 al 5, dice la palabra de Dios así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay dos palabras aquí, una es propósito y la otra es deseo. El propósito es algo que está trazado de antemano, ¿sí? Que ha sido pensado de antemano. Ese es un propósito. Y el propósito de Dios era que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Y el deseo es que Él va a hacer las cosas según el deseo de su corazón, del corazón de nuestro Dios. Muy bien.
hay un proyecto de Dios para tu vida. Hay un proyecto que Dios ha trazado desde antes que tú nacieras. ¿Sí? Es un proyecto que Dios tiene y es su deseo que ese proyecto se cumpla en tu vida, que ese proyecto se lleve a cabo en tu vida. ¿Cómo podemos hacer la voluntad? Necesitamos conocer correctamente a Dios a través de una verdadera relación con Dios. Si yo nunca conocí a un familiar y de repente me dicen, oye, pues ya pasó mejor vida tu familiar, ¿sabes cuál era su último deseo? Y si yo nunca conviví con él, nunca hablé con él y fuimos familiares retirados, pues lógico que no voy a conocer su deseo, su último deseo. Voy a decir, pues no, nunca tuve una relación verdadera con él. Entonces, para que podamos hacer la voluntad de Dios, necesitamos tener una relación verdadera con nuestro Señor. Una de las cosas es que muchas veces tenemos un concepto muy erróneo de la voluntad de Dios. Y muchas veces oramos erróneamente pidiendo la voluntad de Dios. Muchas veces hablamos de la voluntad de Dios erróneamente. Y otras cosas más difíciles es que muchas veces predicamos sobre un concepto erróneo de Dios. Muchas veces predicamos y decimos que yo pienso que Dios es así. Y ese es nuestro pensamiento. Es lo que nosotros creemos. Y tenemos un concepto equivocado. ¿Por qué? Porque es nuestro concepto. Es como nosotros lo entendemos. Vamos a ver tres cosas para ver cuáles son los pensamientos erróneos. ¿Cuál es la manera errónea de pensar? ¿Sí? En relación con la voluntad de Dios. El número uno es: la soberanía de Dios depende de mis deseos. ¿Qué es esto? La soberanía de Dios es según lo que yo haga. Pensamos, Dios va a actuar o no va a actuar según mi voluntad. Vamos a ver ahí en Mateo 6:7. Y dice la palabra de Dios así: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Los judíos que se menciona en la Biblia, en la antigüedad, específicamente los fariseos, usaban muchas repeticiones: Señor, Señor, estoy aquí delante de ti, y recitaban lo mismo siempre. Y pensaban que por eso Dios iba a decir, me está hablando mi hijo, lo voy a poner atención. Pero ellos lo hacían como una vana repetición. No había una intención en su corazón, era algo nada más que querían ellos decir. Entonces tengamos cuidado, nos dice la palabra de Dios, de no usar vanas repeticiones, pensando que Dios nos escucha por eso. Es por eso que muchas veces pensamos que la soberanía de Dios depende de lo que nosotros hagamos o de lo que nosotros digamos, ¿sí? Y no es así. El segundo concepto que tenemos de la voluntad de Dios es: eres mi Dios, pero yo hago lo que yo quiero. ¿Qué es esto? Que muchas veces vivimos la vida a como nos place, y cuando tenemos un problema de salud, cuando tenemos un problema médico, cuando tenemos un problema financiero, entonces sí venimos a Dios y le decimos: Señor, me siento mal, sáname. Señor, tengo dificultad económica, ayúdame. Señor, tengo problemas y eres mi segunda opción, ¿sí? Lo dejamos como una segunda opción. ¿Por qué? Porque primero está hacer nuestra voluntad y después ir a la voluntad de Dios. Vamos a ver otro pasaje ahí en 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Segunda de Timoteo 3,
1 al 5. Dice el tercer punto, Dios está para hacer lo que yo quiera que Él haga. Estos son los puntos erróneos que muchas veces pensamos que es la voluntad de Dios. El tercer punto que es erróneo es cuando nosotros pensamos que Dios está para hacer lo que yo quiera, para hacer lo que yo diga, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo, poquito antes de ser muerto, le hace una advertencia a Timoteo y le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué es esto? En estos días hay mucha gente que pone su fe en la fe de otra persona. ¿Qué es esto? Ya no ponemos nuestra fe en Dios, no ponemos nuestra fe en Cristo. Ponemos nuestra fe en el predicador, ponemos nuestra fe en el cantante cristiano, ponemos nuestra fe en una iglesia cristiana, ponemos nuestra fe en alguna persona y estamos siendo erróneos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que piensan que Dios está para hacer lo que ellos quieren. ¿Qué es esto? Decimos, Señor, está muy de moda esto de la... Bueno, no de moda, es un hecho que está lo del virus. Y muchas personas decimos, Señor, yo declaro, yo ordeno que ese virus no llegue aquí al pueblo. Esa es mi voluntad. Pero si somos humildes, le decimos, Señor, si tu voluntad es que llegue a este pueblo, hágase, Señor, tu voluntad. Pero protégenos, Señor. Cúbrenos con tu manto. No dejes que llegue a nuestra vida, no dejes que llegue a nuestros familiares. Protege al pueblo. Esa debe ser nuestra oración. ¿Sí? Porque Pablo sufrió naufragios, sufrió heridas, pero él nunca dijo, te reprendo, no lo hagas, detente. El único que tuvo el poder para decir al mar que se detuviera fue nuestro Señor Jesucristo, porque Él cumplió al pie de la letra la voluntad de su Padre. Ok, ahora vamos a ver el lado contrastante, que es el pensamiento correcto de una relación con Dios. El punto número 1 es una relación con Dios es donde todo lo que nos debe de importar es que su voluntad sea hecha en nuestras vidas y en esta tierra. ¿Qué es lo que debemos decir? Dios, úsame para que tu voluntad sea hecha en esta tierra. Úsame para tu gloria. Vamos a ver qué dice Mateo 6:9. Mateo 6:10, perdón. Cuando Cristo nos da la oración modelo, ¿sí? Usa estas palabras. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto es, Señor, renuncio a mi voluntad para que tu voluntad sea cumplida aquí en la tierra. Señor, dejo a un lado mis deseos carnales para que tus deseos espirituales sean cumplidos aquí en la tierra. Eso es dejarnos guiar a Dios, rendirnos ante Dios, decirle, Señor, esta es mi voluntad, pero que no se haga como yo, sino como es tu voluntad, Padre bendito. Esa es un pensamiento correcto de acuerdo a la voluntad
de Dios. Debemos doblegarnos ante la voluntad de Dios. El otro es, el creyente vive para hacer la voluntad de Dios. En Mateo 7:21 nos dice una cosa muy cierta, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Vamos a ponernos a pensar en eso, hermanos. La otra es, el número 3, nos rendimos para hacer lo que Dios quiera. ¿Qué es esto? En el huerto del Getsemaní, en Lucas 22:42, dice la palabra de Dios así. Es Jesucristo hablando y dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de ir a la cruz para pagar por tus pecados, para pagar por mis pecados, y se detiene poquito y le dice, Padre mío, lo que viene es difícil, quisiera que no pasara, quisiera evitar este dolor, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Y la voluntad de Dios fue que muriera por tus pecados y por mis pecados. Una cosa que debemos de pensar, que debemos de poner en nuestras mentes, es que esta frase, hágase Señor tu voluntad, tiene mucho riesgo. Porque es rendir nuestra voluntad ante Él, porque es rendir nuestros deseos ante Él, porque es rendir lo que nosotros queremos para que se haga su voluntad. ¿Sí? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios en la práctica? La voluntad soberana de Dios es todo aquello que Dios ha hecho o va a hacer de cualquier manera, sí o sí. ¿Qué significa esto? Cuando Dios dice, hágase la luz y creó este mundo, no nos preguntó que si queríamos nosotros que Él creara el mundo. Esa es su voluntad soberana, ¿sí? Él hace lo que Él quiere porque Él es así. Él es Dios y Él es soberano. Y hay cosas en las cuales nosotros no tenemos cómo cambiarlas, ¿sí? Las cosas son que va a haber un juicio final, querramos o no querramos, donde Dios nos va a pagar a cada uno conforme hayamos hecho, ¿sí? Eso no lo va a cambiar Dios, porque Él ya lo decidió, ya lo predestinó. Entonces, vamos a ver si Dios es soberano, vamos a ver si Dios puede hacer lo que Él quiere. En Job 42, 2, dice la palabra de Dios, yo conozco que todo lo puedes. Hablando Job de Dios, hablando Job de Jehová, él dice, Señor, yo conozco que tú todo lo puedes, que no hay cosa que no puedas hacer, que no hay cosa que se esconda de ti, que no hay cosa que no puedas hacer, que no puedas lograr, que no puedas controlar. Todo lo puedes hacer, Señor. Job se rinde y le dice, Señor, es que tú todo lo puedes. Y cuando él conoció la voluntad de Dios, dijo, de oídas te conocía, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando entramos a la voluntad de Dios, podemos decir esto, Señor, de oídas
conocía tu voluntad. Escuchaba en la iglesia amar los unos a los otros, ir a predicar el evangelio, pórtense bien, y lo escuchaba, nada más. Pero hoy que conozco tu voluntad, mis ojos pueden ver tu voluntad. ¿Qué es esto? Los ojos lo ven, mi corazón lo conoce y hago tu voluntad. Empiezo a trabajar en hacer tu voluntad. En el Salmo 115 también vemos dice el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad, porque, ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que Dios ha querido hacer, Él lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que manda. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene todas las cosas en control. ¿Por qué? A lo mejor ahorita mucha gente nos dice, bueno, ¿y dónde está tu Dios? ¿Qué le vamos a responder? Dice también la palabra en otra parte, mi Dios no se adormecerá. Mi Dios va a cuidar mi entrada y mi salida. Esa es mi confianza. Ese es mi Dios. Dios nos va a cuidar. En otra parte, en Daniel 4:35, dice la palabra de Dios, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay nadie quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No podemos cuestionar a Dios. No podemos decirle, bueno Dios, ¿por qué sale el sol? ¿Por qué decidiste que saliera el sol? Bueno, esa es su soberana voluntad. Tal vez nos puede decir Dios, bueno, si puedes hacerlo tú, haz tú que salga el sol. No podemos, porque eso solamente lo puede hacer un Dios poderoso, como nuestro Dios. Otra de las cosas, el segundo punto, dice, la voluntad moral de Dios es la que Él nos da en sus leyes. Esto de la voluntad moral de Dios es las leyes que nos dieron de no mentirás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Esa es su voluntad moral. ¿Para qué nos sirve esta voluntad moral? Para guiarnos correctamente en esta tierra y dar buen testimonio. Aquí sí, en la voluntad soberana de Dios no podemos nosotros meternos, pero en la voluntad moral sí depende de nosotros. ¿Por qué? Porque está en nosotros el hacerlo o el no hacerlo. Vamos a ver en Deuteronomio 30. (30:15) y dice Dios hablándonos a nosotros, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. Esto nos dice de la voluntad moral de Dios. Dice, si tú pecas, aquí está delante de ti la muerte. Pero si tú haces mi voluntad moral, te portas bien, haces las cosas bien, amas a tu prójimo, si decides hacer eso, aquí está el bien y está la vida. Es tu decisión para que la voluntad moral de Dios se cumpla en tu vida. En 2 de Pedro 3:9 dice la palabra de Dios así, y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que te arrepientas de tus pecados. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios es que si tenemos muchos años en la iglesia
y hemos entendido mal la voluntad de Dios, demos un giro y cambiemos. Esa es la voluntad de Dios. Y no retarda su promesa, como muchos decimos, bueno, ¿y pues dónde está tu Dios? O muchos dicen, ¿cómo, dónde está tu Dios? No, Dios es paciente porque quiere que tú te arrepientas de tus pecados, para que yo dé un giro a mi vida, si es que estoy haciendo mal, y encaminarme a la vida del bien. El tercero es la voluntad específica para cada uno de nosotros. Esto es lo que está determinado para cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que cabe aquí en la voluntad específica de Dios? Lo que cabe es qué vas a estudiar, de qué vas a vivir, dónde vas a trabajar, con quién te vas a casar, etc. Son muchas cosas las que están metidas aquí en su voluntad específica. ¿Por qué? Por ejemplo, a José el soñador. La voluntad específica para José fue que él fuera a Egipto y salvara después al pueblo de Dios de la escasez de alimentos. ¿Sí? Dios dijo, mi voluntad específica, mi propósito específico para ti es que rescates a mi pueblo. Por eso vas a sufrir un poco, pero te voy a poner en Egipto. ¿Sí? Y José lo entendió. Y después hubo mucha bendición a través de José. Otra de las cosas que muchas veces, hermanos, sufrimos como iglesia es que vemos la voluntad específica en alguien y decimos, bueno, Señor, ¿y por qué a él? ¿Y por qué él? ¿Y por qué aquel? ¿Y por qué yo no? Vamos a ver un ejemplo ahí en Juan 21. Y esto es Pedro cuando Cristo le dice, bueno, esta es la manera de que vas a morir, Pedro. Y se la estaba anunciando en vida. Le dice, te van a ceñir, te van a llevar a donde no quieras y vas a morir. ¿Sí? Entonces Pedro, me imagino que se empezó a rascar la cabeza y dijo, ah, caray, pero pues si yo voy a morir, pues no me voy solo. O sea, si me está diciendo de la manera, lo que me va a pasar a mí, pues quiero saber qué más le va a pasar a los demás. Y luego le dice, Pedro, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, ¿y qué de este? Hablando de Juan. Dice, bueno, si a mí me van a matar, si a mí ya me dijiste que voy a morir, ¿qué le va a pasar a Juan? ¿Cómo lo van a matar? ¿Lo van a apedrear? ¿Lo van a quemar? ¿Qué le va a pasar? Y el Señor Jesús le dice, en el 22, Jesús le dijo, si quiero o si es mi voluntad que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Esto es porque muchas veces existe la envidia dentro de la iglesia. Existe la envidia porque en una ocasión escuché a alguien que dijo, si yo llego al cielo y veo a uno que yo sabía que era pecador, ahí a un lado mío en el cielo, pues yo sí le voy a reclamar a Dios. Señor, pues si está bien pecador, ¿por qué lo dejaste entrar? Acordémonos que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, no de quien nosotros queramos entrar. Si nosotros nos ponen ahí a la entrada del cielo a ver quién entra y quién no, pues yo creo que van a ser muy pocos los que van a entrar. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es grande. La voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, mientras más conocemos a Dios y su voluntad, sabremos bien cuál es la voluntad específica de Él para con nosotros. Alguien me dijo en una ocasión, una persona muy sabia, me dijo, y me lo repite cada vez que hablo con él,
Me dice, el hombre vive de lo que sabe y no hay más. Si tú sabes hacer mecánica, es de lo que vas a vivir. Si tú sabes construcción, es de lo que vas a vivir. Y si tú sabes la voluntad de Dios, si tú conoces la voluntad de Dios, es donde vas a vivir. Es lo que vas a hacer, la voluntad de Dios. Resumiendo, hermanos, y para terminar, es la voluntad soberana de Dios es que Cristo sea predicado en todo el mundo. Hagámoslo, hermanos. Esa es la voluntad. Dijo Cristo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas aquellas personas. ¿Lo estamos haciendo? Pensemos en ello. La voluntad moral de Dios es que nos santifiquemos día a día. Que es que si hemos mentido, ya no mintamos más. Que si somos chismosos, ya no seamos más. Que si somos peleoneros, ya no lo seamos más. De que si somos cada una de las cosas que Dios prohíbe, dice, ya no lo seas más, santifícate. Y la tercera es que entenderemos cuál es la voluntad específica para cada uno de nosotros a través de la palabra de Dios. Y esta es la conclusión, hermanos. Hermana, hermano, tú que conoces de Cristo, tal vez has vivido muchos años entendiendo la voluntad de Dios a nuestra idea, entendiendo la voluntad de Dios como nosotros la queremos entender. Es tiempo de cambiar y de conocer la verdadera voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios para la iglesia de Cristo. En Juan 17:22 dice nuestro Señor Jesucristo, orando por sus discípulos, orando por los que habíamos de creer la palabra por Él. Dice, la gloria que me diste, yo se las he dado, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Te pregunto, hermano, ¿qué tan cerca estamos de ser uno en nuestra iglesia? ¿Qué tan cerca estás de ser uno en tu iglesia? ¿Qué tan cerca estamos de cumplir la voluntad de Dios para decir, somos uno como Dios y como Cristo? Piénsalo. Y si dices, bueno, pues yo creo que no estoy cumpliendo la voluntad de Dios porque no he luchado para ser uno con mi hermano. No he luchado para hacer la voluntad de Dios. Y créanme que cuando nosotros hacemos la voluntad de nuestros papás, ellos están contentos. Si no hacemos la voluntad de nuestros papás, tal vez se entristezcan, tal vez se enojen. Y si nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, y Él voltea a la iglesia, a Nueva Creación, dice, están trabajando para ser uno. Vamos a trabajar en eso, hermanos. Y a ti, amiga, amigo, te invito a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Su voluntad soberana es que va a haber un juicio final y Dios nos va a pagar a cada uno como hayamos hecho. Si has pecado, Dios te va a pagar. ¿Sí? Eso es lo inevitable. La voluntad soberana es que haya un juicio. Pero aquí está la buena nueva. Que hay alguien que nos puede librar, salir bien librados de ese juicio. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. En Él hay esperanza. En Él hay una luz. Búscala. Ven a los pies de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Dile, Señor, rindo hoy mi voluntad a tus pies. Rindo lo que soy delante de tus pies. Y vengo para hacer tu voluntad, Señor. Y la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Si tú, amigo, has entendido esta mañana que Dios ha hablado a tu vida, que quiere cambiar tu voluntad por su voluntad, ríndete a los pies de Cristo.
es lo mejor que puedes hacer. Porque nuestra voluntad muchas veces nos lleva a problemas. Pero la voluntad de Dios nos va a llevar a la vida eterna. Vamos a orar. Acompáñame ahí en tu hogar. Acompáñame en tu casa. Para... Si conoces de Cristo y hasta este momento has hecho tu voluntad, la rindes a Cristo. Y si no conoces de Cristo, es la oportunidad de rendir tu vida a Cristo y de reconocerle como tu Señor y tu Salvador. Vamos a orar. Padre que estás en lo alto de los cielos, gracias te damos esta mañana porque has dejado exponer tu palabra, Señor, y hemos conocido cuál es tu voluntad, Padre, qué es tu voluntad. Padre, sabemos que tu voluntad soberana no la podemos cambiar. Padre, sabemos que tu voluntad moral tenemos que cumplirla, Padre, o tratar de cumplirla. Y Padre, queremos conocer tu voluntad específica para cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a conocer tu voluntad cada día más. Ayúdanos, Señor, a estar en tu palabra, a estar en tu camino. Que sea nuestra lucha, Padre. Pido por tu iglesia, Padre, para que seamos uno, Padre. Para que tratemos, Señor, de avanzar, Padre, de no estar estancados, de hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos a conocer tu voluntad día a día. Y oro por todos aquellos que han de creer en tu palabra por medio de esta predicación, Padre. Si has tocado algún corazón esta mañana, Padre, que estoy seguro que lo has hecho, porque tu palabra no vuelve vacía, bendíceles, Padre, donde quiera que estén. A nuestros familiares, a nuestros amigos, a tus hermanos en Cristo. Te pedimos, Padre, que nos sigas cubriendo como hasta este momento. Ayúdanos, Señor, y protégenos. Quedamos en tus manos, Padre bendito, y te adoramos y te alabamos, porque tú eres bueno. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Amén. While we are facing uncertain times in this country as does the rest of the world, Mientras que todos estamos confrontando estos tiempos de incertidumbre, así como lo hace el resto del mundo, as Christians we have some assurances that do not change. como cristianos tenemos algunas aseguranzas que no cambian. The most obvious is God still on his throne. Y una de esas aseguranzas, que es la más obvia, es que Dios todavía está en su trono. He also knows what we're going through and he cares. Él también sabe por lo que estamos pasando y Él se preocupa por nosotros. In 1 Peter 5, 6, and 7, En 1 de Pedro 5, 6 y 7, so humble yourselves under the mighty hand and power, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano y el poder de Dios, of God, and he will exalt you at the proper time. para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Give all your anxiety, your worries, and your cares to God, for he cares about what happens to you. Echando toda vuestra ansiedad, preocupaciones y cuidados sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. At the last elders meeting, we prayed for the whole church family. En la reunión pasada de ancianos, oramos por nuestra familia de la congregación. We would encourage you to do the same. Animamos a la congregación que haga lo mismo. And in Hebrews, we have this promise from God. En Hebreos se nos da una promesa de Dios. I will never desert you, or will I ever forsake you. Dice, no te dejaré o nunca te dejaré ni te desampararé. And hang on to these two words, never or ever. Y agárrese de estas palabras que dice, no o nunca y ni te dejaré. It means always,
Significa que nunca nos va a dejar el Señor. And it means right now. Significa que nunca nos va a dejar, especialmente en estos momentos. So may God bless you as you seek His will for your life. Así que Dios le bendiga a medida que usted busca la voluntad específica para su vida. You're giving us, so we're not going to get together. Since we're having new orders, since we've even put these words together, we are to remain in our homes for security and safety reasons. Cuando estábamos haciendo este servicio, grabando este servicio, ha habido nuevas regulaciones y es que vamos a estar en nuestras casas, vamos a estar en toque de queda, no vamos a poder salir. So probably the next time we are able to put together a sermon like this will be April the 17th. So, lo más seguro es que cuando tengamos oportunidad de reunirnos va a ser quizás hasta en abril 18, ¿verdad? Cuando vamos a poder juntarnos así nuevamente. A lo mejor va a haber servicios individuales que van a ser subidos, pero sin estar aquí en la iglesia. Or if it's God's will, we'll all be here together. O si es la voluntad de Dios, a lo mejor podemos reunirnos antes de que se acabe ese toque de queda. We just continue, as our brother has said, to pray God's will be done. Y vamos a continuar como el hermano estaba predicando, que la voluntad soberana de Dios se haga o su voluntad específica para nosotros se haga. And God bless you and your family during this difficult time. Señor los bendiga a usted y a su familia en estos tiempos difíciles. Our Father and our God, we do come into your presence. Nuestro Padre Dios, venimos delante de su presencia. And we come to you through the blood of your Son and our Savior Jesus Christ. Venimos delante de su presencia con la sangre de su Hijo Jesucristo, Seeking the wisdom and the understanding to deal with these times. buscando la sabiduría, el entendimiento para poder confrontar estos tiempos And for the wisdom and the direction to do what is best for all. y la sabiduría y la dirección para saber lo que es mejor para todos. But in the meantime, we pray for your protection, Pero mientras tanto, Padre, oramos para que usted nos proteja, for your provisions, para que usted provea para nosotros and for your guidance. y para su guianza para nosotros. And we do so in the name of Jesus. Amen. Hacemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.